Denme un segundito. Buenas noches, buenas noches. Ya les damos la bienvenida a los que ya están conectados. Quisiera preguntarles si se escucha bien el, el audio. Buenas noches a los que van llegando. Bienvenidos, bienvenidos. Si me ayudan, por favor, con algún mensajito por ahí para confirmarme que el audio ya está correcto, porque tengo por ahí como una retroalimentación en el audio. Bienvenidos, buenas noches, estamos en la catequesis para todos. Ahí les voy preguntando a los que ya van conectándose que me ayuden a decirme si el audio se escucha bien, claro y fuerte ahí donde se encuentran ustedes. Sí se escucha, perfecto. Bienvenidos, bienvenidos. Pues espero que me ayuden a compartir los hermanos que son de animadores de comunidades, que puedan compartir esta catequesis con sus miembros de comunidad, que lo puedan compartir con ellos. Se los voy a agradecer mucho que lo puedan hacer. Bien, vamos a iniciar con el canto, la oración al Espíritu Santo y poder comenzar, comenzar nuestra catequesis del día de hoy. Ya les daremos la bienvenida
a los que se irán uniendo. Gracias por estar aquí presentes. Que Dios los bendiga y comenzamos. Implorando tu presencia, el corazón te espera para honrarte y alabarte, Santo Espíritu de amor. Ven, inunda nuestras almas con el fuego de tu amor y con tu misericordia dale paz al corazón. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, con tu poder, renuévanos. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, derrama tu gracia y purifícanos. Que tu gloria en este día ilumine este lugar, pues sedientos hoy estamos de tu gracia y tu bondad. Que tu aliento dulce y tierno fortalezca nuestra unión para ser ofrenda digna que sea grata a nuestro Dios. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, con tu poder, renuévanos. Aquí estamos, Santo Espíritu de amor, derrama tu gracia y purifícanos. Derrama tu gracia y purifícanos. Recuerda, la vida es única y vale la pena vivirla. Y decimos juntos: Espíritu Santo, envíanos y guíanos en la misión. Haznos responder con fidelidad y valentía al llamado de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué alegría, pues, encontrarnos en esta noche, ya para poder iniciar así, con la luz y la gracia del Espíritu Santo, esta catequesis, este especial de catequesis para todos que estamos tratando de hacer que llegue a nuestros animadores de pequeñas comunidades de toda nuestra diócesis, asimismo que pueda llegar también a los miembros de comunidades, de nuestras pequeñas comunidades. Hace 15 días que nos encontrábamos, les daba algunos datos interesantes de las pequeñas comunidades que hay en nuestra diócesis, cerca de 950 pequeñas comunidades, alrededor de 5,200 hermanos en comunidad. Teníamos por ahí 70 parroquias que tenemos registrada su participación de pequeñas comunidades en nuestra diócesis y por ahí de unos 900 animadores de comunidad. Por eso es que queremos llegar a todos ellos de las 70 distintas parroquias y que puedan compartir estas catequesis. Esta serie de catequesis de manera muy especial se está compartiendo para que, llegando a las comunidades, pueda ser un espacio de formación, un espacio de fortalecimiento en la vida de las pequeñas comunidades. Hoy, de manera muy sencilla,
quiero compartirles a ustedes el siguiente tema: cómo hacer una pequeña comunidad, cómo formar una pequeña comunidad, desde dónde arranca y comienzan las pequeñas comunidades, y a partir de ahí también darnos cuenta de que estamos llamados a formar pequeñas comunidades, a pertenecer a pequeñas comunidades. Por eso es que, pues, esta catequesis va en mucho para aquellos que están en pequeña comunidad y con todo el deseo y el caminar de formar nuevas comunidades. Quiero iniciar diciendo precisamente que los que han vivido la experiencia del retiro, fundamentalmente en nuestra diócesis, del retiro del agua al espíritu, son los primeros destinatarios o los principales destinatarios para poder formar la comunidad. Aunque también algún retiro querigmático, algún retiro de primer anuncio puede ser el punto de arranque para formar una pequeña comunidad. Porque en efecto, parte de lo que ya habíamos reflexionado es que la gran misión y la gran tarea que tenemos en nuestra diócesis es ayudar a que muchos más hermanos puedan recibir la posibilidad de entrar en la vida de pequeñas comunidades, caminar en la vida de pequeñas comunidades y darse así la posibilidad de tener un encuentro con Jesús. Y en el camino de la vida de comunidad se aprende a ser discípulo del Señor. Entonces, para formar una pequeña comunidad, fundamentalmente hay que ayudar a los hermanos a tener un encuentro con Cristo a través de algún retiro, de alguna experiencia de encuentro con el Señor, y inmediatamente invitarlos a la formación de pequeñas comunidades para permitir que los hermanos caminen en la fe. Por lo tanto, y hoy lo vamos a ver, el papel fundamental de los hermanos mayores en la fe, que en este proyecto de comunidades le llamamos animadores de comunidad. No son coordinadores, no son jefes de comunidad, son animadores de comunidad. Y esto significa que corresponde mucho la labor y la tarea de animar, de alentar, de ayudar a caminar hacia adelante a los hermanos de pequeñas comunidades. Por lo tanto, el papel del animador en la pequeña comunidad es fundamental. Y en este sentido, es fundamental que el animador se deje interpelar primeramente por el Evangelio, es decir, por Jesucristo. Y de la misma manera dejarse acompañar el animador de comunidad. Pues recordemos que nadie da lo que no tiene. El animador de comunidad se convierte así pues en un hermano mayor en la fe, pero con una mayor responsabilidad, con un llamado de parte del Señor y de parte también de la iglesia en su comunidad parroquial para acompañar a otros hermanos en el camino de su crecimiento en la fe. Por lo tanto, el papel del animador es fundamental en medio de la comunidad para ir creando ahí mismo un ambiente comunitario de las personas que se sienten atraídas, atraídos por Jesús y por el proyecto del reino de Dios. Formar una comunidad es una experiencia de iglesia. Formar comunidad es haber tenido un encuentro con Jesús y querer iniciar un proceso de discipulado. En la semana pasada escuchaba en una reflexión como decía esta persona que no es lo mismo ir a la iglesia que pertenecer a la iglesia. Y cuando se habla de solo ir a la iglesia, a veces vamos solo por un servicio religioso, vamos por una invitación, pero no pertenecemos a la iglesia. La iglesia es ajena a nosotros, aún siendo bautizados. ¿Cuántos hermanos así se encuentran en nuestras comunidades parroquiales? Hay comunidades parroquiales en nuestra diócesis de Tlanepantla que pueden decir que aproximadamente viven en su territorio parroquial, en el que está delimitado por su parroquia, 15, 20,000, 25,000, 30,000 habitantes. Eso no significa que esos 30,000, 15,000, 20,000 sean la comunidad parroquial, no, para nada. De esas parroquias, a veces con esas cantidades de personas, la comunidad parroquial no llega ni a 500 personas.
Y hablo de 500 personas, por lo menos las que van a misa el domingo, por lo menos los que se acercan a algún servicio constante, los que participan en algún grupo de formación en una pequeña comunidad. Y a veces estamos hablando que en nuestras parroquias, a veces no llegamos ni al 5% de los habitantes que ahí viven que pertenecen a la comunidad parroquial. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuántos habitantes hay en tu parroquia? ¿Se han puesto a contar alguna vez de manera constante durante 3, 4, 5 domingos? ¿Se han puesto a contar cuántas personas asisten a misa dominical? De los domingos ordinarios, no de los domingos de fiesta, como pueden ser Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, este domingo que va a ser Día de las Madres. No, 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 sino de ordinario. ¿Cuántas personas? Para tener una idea aproximadamente de cuántas personas son las que participan de un modo en la comunidad parroquial. Y nos daremos cuenta que no somos tantos, que no somos tantos. Fíjense, yo puedo decirles que aquí en la parroquia en la que me encuentro ahora, en la parroquia del Rosario de Fátima, tenemos aproximadamente 37 pequeñas comunidades. De las 37 pequeñas comunidades, somos alrededor de unos 400 hermanos en comunidad, en pequeña comunidad. 380, 400 hermanos. Hay un cálculo estimado que en esta parroquia aproximadamente hay entre 20,000 y un poquito más de habitantes. ¿Cuántas personas pertenecen a pequeña comunidad de los que viven aquí? Muy pocos, muy pocos. En promedio, la misa dominical en un domingos ordinarios ronda entre los 1,500, 1,800, los domingos de mayor existencia hasta 2,000 personas en las 4 misas que tenemos. Aún así, viniendo personas de fuera, no llegamos ni al 10% de los habitantes en la parroquia. ¿Esto qué significa? Que hay mucho por hacer, que hay mucho por evangelizar, que hay mucho por ir por aquellos hermanos que son católicos y que hoy no hemos llegado a ellos. El camino de la vida de pequeñas comunidades es un camino para ir enlazando, para ir invitando, para ir llevando adelante este proyecto y que los hermanos no solo asistan a la iglesia, sino que pertenezcan a ella. Es un trabajo de evangelización constante, de integrar, de invitar a la experiencia de pequeñas comunidades y entonces sí, pasar de asistentes ocasionales a hermanos permanentes en la comunidad parroquial en un camino de discipulado. Por eso la gran tarea de cuidar nuestras pequeñas comunidades, de animar nuestras pequeñas comunidades, de fortalecerlas en el camino de la fe. A eso estamos llamados. Formar una pequeña comunidad es un milagro. Sostenerla es un milagro todavía mayor. Y en ese sentido es el Espíritu Santo que va haciendo su obra en el interior del corazón de los hermanos, pero también en mucho que nos corresponde a nosotros continuar con esa tarea. Por lo tanto, es fundamental la actitud del animador y organizador de la comunidad. El animador de comunidad es el que ayuda a organizar a la comunidad, a hacerlo sentir parte. Y en este sentido, tenemos que decir que como la pequeña comunidad está en contacto con la palabra de Dios, aún con todo y ello, el animador de comunidad no es necesario que sea un especialista en la Biblia, sino que sea un hermano capaz de ayudar a que todos en la comunidad escuchen a Jesús en su palabra, escuchen a Jesús en el Evangelio, que les ayuden, que les enseñen el camino de cómo abrir su vida, disponer su vida para escuchar la palabra del Señor, para preguntarse, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor? Formar una pequeña comunidad es habituar en los hermanos el oído de discípulo, despertar el oído de discípulo,
despertar el corazón lleno de la gran necesidad del Señor para hacer su voluntad en nuestra vida. Formar una pequeña comunidad es ayudar a los hermanos que están ahí a siempre decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Es un camino de discipulado, es un camino de aprendizaje. Por eso el animador de comunidad no necesita ser un especialista en Biblia, sino un hermano comprometido en la fe con Jesucristo. Un hermano que ayuda a los demás a encontrar la voz del Señor en su vida. Y que el camino en comunidad ayuda para que se acompañen en esta experiencia unos a otros. Por lo tanto, el animador de esta pequeña comunidad debe liberarse de la tentación, porque es una tentación, de querer hacer de la comunidad un espacio de catequesis, donde se pretenda adoctrinar o llenar de conocimientos o de textos alternos que no son el Evangelio o la palabra de Dios. Hay que liberarnos de, de esta tentación, porque en la pequeña comunidad no es el maestro el que va a dar una clase de catequesis. No, no, no. En realidad es el hermano de comunidad quien ayuda a los demás hermanos a habituarse a escuchar la voz del Señor en su vida. Y por lo tanto, tiene un corazón dispuesto a lo que el Señor quiere. Y entonces la pequeña comunidad no es una hora de clases, no es una escuelita, bueno, es una escuela en el sentido del discipulado, del aprendizaje para descubrir lo que el Señor quiere, pero no una clase habitual de Biblia. Para eso hay otros espacios de formación. Por lo tanto, no hay que perder de vista la centralidad del Evangelio y el protagonismo de la comunidad y no del animador. Y aquí quiero detenerme un poco en esta idea que está planteada, porque miren, el que nos convoca es Jesús, el que nos convoca es Jesús, y nos convoca para escuchar la palabra, para escucharlo a Él que es la palabra, y a la luz de esa palabra dejar que ilumine nuestra vida. Iluminando nuestra vida, poder enriquecernos de la vida de comunidad de los hermanos. Es decir, cuando los hermanos comparten en la pequeña comunidad. ¿Qué me dice el Señor a mí? ¿Qué me pide el Señor a mí? ¿Cómo dejo que esta palabra ilumine lo que hoy estoy viviendo, la situación en la que hoy me encuentro? ¿Cómo me dejo iluminar por el Señor? Bueno, ese compartir de los hermanos en comunidad es el protagonismo de la comunidad. Es el aprender a ayudarnos a ser discípulos unos a otros. Porque el testimonio del otro es algo que impacta en mi vida. Si mi hermano se está dejando interpelar por la palabra del Evangelio, por la palabra de Jesús, por la palabra de Dios, yo estoy llamado a hacerlo de la misma manera. En mis circunstancias, en mi historia, en mis propias dificultades, en mi propio pasado, yo me puedo convertir en un aliento, en un animar a mis hermanos en la comunidad a escuchar el Evangelio. Por eso, esta idea es fundamental. Nunca hay que perder de vista que lo central de la comunidad es el Evangelio, la palabra de Dios y el protagonismo de la comunidad. El animador funge como un instrumento para que la voz de Dios se escuche y un instrumento para que los hermanos que están ahí sean cada vez más y mejores discípulos del Señor. Hacia allá va la experiencia de comunidad. Hacia allá camina el cómo hacer una comunidad. Y estos son los elementos no solo del A, B y C, sino los elementos de profundidad. Nunca hay que perder la centralidad de la palabra, porque es Jesús el que nos convoca. Por lo tanto, el animador de la comunidad es un hermano más que va a compartir en medio de la comunidad lo que ya el Señor, el Evangelio, su palabra, ha hecho en él. Por lo tanto, la comunidad se convierte en una experiencia de discipulado y de testigos de lo que el Señor ha hecho en mí. Hay un canto por allá que se canta muchas veces en los retiros que habla precisamente de
quiero compartir contigo lo que el Señor ya ha hecho en mí. Ese es el testigo. El testigo viene a hablar no de algo que sabe, sino de algo que ha vivido. El testigo sabe ahora que el Señor ha tocado y transformado su vida. Y ese testimonio es el que ayuda para que otros quieran ser discípulos del Señor y se animen a dejarse iluminar por la vida de Jesús. Por lo tanto, el animador de comunidad se convierte en un testigo de la obra de Dios en su vida. Por lo tanto, es fundamental que el animador de comunidad se deje acompañar por su párroco, por el coordinador de pequeñas comunidades y por los espacios de formación que se les ofrecen a nivel diocesano, como es este espacio, como es el espacio de las reuniones habituales que se podrían tener con sus párrocos en sus parroquias, para animar a los animadores de comunidad, para formar a los animadores de comunidad, para acompañar a los animadores de comunidad y a su vez acompañar la vida de las pequeñas comunidades. Es una labor titánica. Hace un mes, no 3 semanas, que exponía este tema con los sacerdotes de nuestra diócesis. El padre Diego Escalona, que estaba presente, decía él en el compartir. En efecto, dice, acompañar pequeñas comunidades es llevar la cruz, es vivir la pasión, es dedicar tiempo, dedicar energías, fuerza, sabiduría para acompañar a los hermanos, para acompañar a los hermanos. Y eso es fundamental. Esta parte es fundamental. Hay que dejarnos formar, porque el que no se forma, deforma. Es decir, el que no se da tiempo para dejarse formar por el Señor, no será capaz de ayudar en la formación de sus hermanos. Así pues, es fundamental la actitud y espiritualidad del animador de comunidad. Y estamos hablando precisamente de esta espiritualidad del hombre, que el hermano de fe, unido a Jesucristo, que sabe que la palabra es el centro. Y el animador es alguien capaz de ayudar a que todos en la comunidad escuchen a Jesús en el Evangelio y llenos de su mirada de compasión y de misericordia. El animador de comunidad está llamado a compartir la ternura, la misericordia de Jesús en sus hermanos. Por lo tanto, el animador de comunidad se convierte en un elemento fundamental para la vida de la comunidad. Y es fundamental su papel en el sentido de que es instrumento para que la pequeña comunidad crezca en el conocimiento de Jesucristo, en el amor a Jesucristo y en el deseo profundo de querer servir a Jesucristo con la propia vida. Así pues, llegaríamos aquí a la primera parte de esta catequesis, cómo una pequeña comunidad se forma a partir de tener un encuentro con Cristo y de que los hermanos decididos a seguir en este camino de discipulado sean bien acompañados por un hermano en la fe, uno o dos hermanos en la fe que les ayuden a descubrir en la palabra de Dios lo que el Señor quiere para ellos. Esta parte es la parte fundamental de lo que hoy yo quería compartir con ustedes. Ser una comunidad es estar alrededor de la escucha de la palabra de Jesús, abrir nuestros oídos de discípulo, abrir nuestro corazón como discípulos y dejarnos interpelar por el Señor. ¿Para qué? Para que nuestra vida cristiana sea cada vez más parecida a los discípulos de Jesús, que viviendo en pequeña comunidad saben dar y ofrecer su vida como testimonio de lo que el Señor ha hecho en ellos y de lo que el Señor puede hacer en aquellos que aún no lo conocen o están dudando de abrir su corazón a Él. Por lo tanto, fundamental para abrir una pequeña comunidad, que haya habido una experiencia de encuentro con Jesús y que sean acompañados los hermanos por buenos animadores de comunidad. Y entonces sí, ¿cómo se da la dinámica, cómo se da la dinámica del nacimiento de las pequeñas comunidades? El siguiente esquema va a ejemplificar el proceso del nacimiento
de las pequeñas comunidades. Y obviamente puede tener algunas variaciones, pero este sería como un esquema común. Y aquí básicamente van a ir apareciendo algunos esquemitas de cómo formar una pequeña comunidad. Entonces aparece así. Lo primero que hay que hacer es indudablemente la misión, el llamado a los hermanos para ir al encuentro con Jesús, vivir un encuentro con Jesús y después hacer el llamado para vivir en comunidad, la escucha de la palabra del Evangelio, la escucha de la palabra de Dios. Y a partir de esta llamada a vivir en comunidad después del encuentro, la formación de pequeñas comunidades. Del mismo modo, nombrar un animador o dos animadores de comunidad que acompañen la vida de fe y de crecimiento de los hermanos. Este es el proceso lineal. Este que aparece ahí, es el proceso lineal de la formación de pequeñas comunidades. Cuando nosotros hacemos este camino, formamos pequeñas comunidades. La misión, el encuentro con Jesús, el llamado a vivir en comunidad, la formación de pequeñas comunidades y la colocación de animadores de comunidad que ayuden en este camino. Este es el esquema sencillito. Así hay que ir formando comunidades. Se nombra, por lo tanto, uno o dos coordinadores de pequeñas comunidades que representan a la parroquia. Cuando la parroquia ya tiene varias comunidades, se necesita que de esos animadores de comunidad se nombre uno o dos coordinadores de las pequeñas comunidades en la parroquia para que ayude al párroco, al sacerdote, en la coordinación y la organización de las pequeñas comunidades. Por eso el sacerdote nombra a un coordinador de comunidades que a su vez este coordinador o coordinadores ayudan en la animación, en la formación, en el acompañamiento de los animadores de comunidad que a su vez atienden a las comunidades. Los coordinadores tienen, por lo tanto, relación tanto con el sacerdote como con los animadores de la comunidad, de las pequeñas comunidades. De la forma como ordinariamente nos podemos organizar. Así también, pues, diremos que los animadores acompañan a sus comunidades y ellos son un enlace entre sus miembros de comunidad y el sacerdote o párroco. Los miembros de las comunidades llevan a los cercanos la palabra de Dios con su testimonio de vida, comprometiéndose y ayudando a mejorar la sociedad y colocar estos signos del reino de Dios. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre el sacerdote párroco, los animadores de comunidad, las pequeñas comunidades. Son una fortaleza y son una vida que nos ayudan en las parroquias a que nuestras comunidades parroquiales sean constantemente misioneras y tengan una vida dinámica. Yo he de decirles, estoy plenamente convencido de la experiencia de pequeñas comunidades. En las últimas 3 parroquias en las que he estado, que fue la Catedral de Tlalnepantla, por allá que llegué en el 2011, después en la parroquia de San Bartolomé Apóstol, Cristo Rey, ahí en Acueducto de Tenayuca, y después colaboré un poquito en la parroquia de San Lucas Patoni, y ahora que me encuentro en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, estoy plenamente convencido de que la vida de comunidades ayuda a que la vida parroquial sea extremadamente dinámica, sea testimonial y sea constantemente misionera, porque una parroquia con comunidades en realidad ya no necesita que le manden de otro lugar a que tenga que hacer misión, sino que se convierte en una parroquia misionera. Ya no tiene necesidad sino de llevar a los hermanos al encuentro del Señor y acompañarlos en el proceso de la fe. Así como les he dicho, entonces estoy plenamente convencido de ello y tan convencido que queremos seguir también avanzando aquí en la parroquia para la formación de nuevas comunidades y de ayudar a que otros hermanos se encuentren al Señor en su vida. Entonces, tú que perteneces a pequeña comunidad, tú que eres animador de pequeñas comunidades, tú que eres coordinador de pequeñas comunidades, pídele al Señor que este fuego del Espíritu siga avivando tu corazón para compartir esta experiencia y acrecentar en nuestras parroquias la vida de las pequeñas comunidades.
En un determinado tiempo, sea de un año o según pueda la parroquia, vuelve a iniciar el proceso de formación de comunidades. Yo les decía que este proceso se puede repetir una, dos o tres veces al año en una parroquia. Y obviamente esto ¿qué implica? Implica movimiento, implica dedicación, implica el hecho de formar comunidades de manera constante. Finalmente quiero mostrarles el esquema final, donde estaría precisamente ahí la misión, el encuentro con Jesucristo, llamados a vivir la comunidad, formación de pequeñas comunidades, la asignación de animadores de comunidades, la coordinación de las pequeñas comunidades con el sacerdote. Y así se mantiene este enlace, de tal manera que siempre hay este camino de comunión y este enlace y este engranaje con el cual caminan las pequeñas comunidades en la parroquia, siendo una verdadera bendición el poder contar con los hermanos en la pequeña comunidad. Por lo tanto, convencerse de este camino es algo fundamental. Y cuando tenemos esta experiencia, nuestras parroquias son vivas, vivas, porque hay participación, porque hay organización, porque hay estructura, porque hay una visión de una misión constante, porque hay procesos de evangelización, de catequesis, de formación que son constantes. Hay un ideal que ocurre en nuestras parroquias, que desde nuestros pequeños grupitos de catecismo con los niños formemos comunidades, así como comunidades con los adolescentes, comunidades con los jóvenes, comunidades con los matrimonios, comunidades en familia y comunidades con los adultos mayores. Formar pequeñas comunidades es el camino de la iglesia. Y eso es lo que estamos tratando de seguir animando en nuestra diócesis. Ahora que se va a tener esta experiencia de misión, de ir a tocar las puertas, de invitar a otros hermanos a encontrarse con el Señor, este es el camino en el que nos encontramos. Y hay que aprovechar toda esta posibilidad para seguir compartiendo la experiencia de Jesucristo. Pues qué alegría podernos encontrar, mis hermanos. Hoy fue un recorrido muy sencillo en torno a la formación de las pequeñas comunidades. Este es el esquema y sobre todo la primera parte que era el sentido. Nos reunimos en comunidad para ser discípulos, para escuchar al Señor, para abrir el corazón, para dejarnos iluminar y interpelar nuestra vida a la luz de su palabra. Yo quiero pedirles, antes de despedirme, que me ayuden a compartir esta catequesis. Lo ideal es que cada animador de pequeña comunidad que reciba esta catequesis la comparta con sus comunidades. La idea es que cada coordinador de parroquia recibiendo esta catequesis la pueda compartir con todos sus animadores de pequeñas comunidades. Y ahí mismo en el Facebook, ustedes tienen en la parte de abajo, pueden colocar un me gusta y después del me gusta pasarse y decir compartir. Y ponen compartir ahora. Por ejemplo, de las casi 200 personas que estamos ahorita reunidas, solamente han compartido un 10% de ellas. Entonces, si ustedes me ayudan a ir compartiendo esto, la parte de abajo de su pantalla donde lo están viendo, pónganle un me gusta, si quieren hacer algún comentario, si quieren dejar alguna pregunta, ya las estaré leyendo para poderlas contestar más adelante. Si quieren dejar algún saludo, algún agradecimiento, y después aparece una flechita donde dice compartir. Ustedes dan con su dedo un clic ahí y a partir de ese momento dice compartir ahora. Y ahí le ponen compartir ahora y lo estarán compartiendo desde su propio Facebook. Qué alegría podernos encontrar. Ayúdenme a que llegue esta catequesis a mucho más hermanos y sobre todo los hermanos que están en pequeña comunidad. Anímense a hacer vida de comunidad, los que no lo han hecho, a fortalecer su vida de comunidad, los que están ahí, a ser verdaderos instrumentos del Señor, los que son animadores de comunidad. Y no se olviden que nuestros medios de crecimiento en la vida espiritual son estos, los que ustedes están viendo ahí. La palabra de Dios, la oración, la comunidad, los sacramentos y la caridad como el fruto de que estamos haciendo el camino. Ahí están nuestras redes sociales, desde los grupos de WhatsApp que tenemos en Dragma, el Facebook, que es este medio, lo que compartimos en YouTube, lo que hay en mi canal de catequesis para todos del Padre José Carmen, lo que aparece en Dragma
lo que hoy tenemos desde la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima y lo que se comparte desde nuestra arquidiócesis. Qué bendición poderme encontrar el día de hoy con ustedes, es una verdadera bendición y quiero compartirles así también la bendición a todos y cada uno de ustedes. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Hacer vida la palabra y a seguir formando más y mejores pequeñas comunidades. Que Dios los bendiga a todos, mis hermanos.